Dios va a hablar a través de él. Dice: lo que necesito saber de mi llamado. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Un saludo para los que están acá. Hoy tarde lluviosa, y para todos aquellos que nos están viendo tanto por Facebook como por Zoom. Si usted no tiene el bosquejo del sermón, puede levantar la mano. Es importante que usted pueda llevar esta serie y llevarse las notas para su casa. Eso es importante. Y si no, entonces también ahí les pasé también a la gente de Facebook y a la gente de Zoom, les pasé ahorita el link donde está también el bosquejo en la Biblia electrónica. Así que bienvenidos a esta segunda semana de nuestra serie Viviendo los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a estar durante 40 semanas estudiando, y en grupos pequeños que van a empezar el día martes. Esta semana entrante empiezan los grupos pequeños y vamos a estar estudiando los propósitos de Dios para nuestra vida acá en predicación los sábados, y también en nuestros grupos pequeños. Y de manera tal que si usted no se ha anotado en un grupo pequeño, pues hoy todavía es buen tiempo, porque no hemos empezado. Tenemos grupos martes, miércoles y jueves, virtuales y presenciales. No se pierdan, por favor, esta bendición. La semana pasada levantábamos esta primera charla, de primer mensaje de esta serie, y hablábamos sobre nuestra identidad en Cristo. Hablábamos la semana pasada que lo importante es lo que Dios piense y diga que somos, y no es importante lo que la demás gente diga que somos, ni tampoco es importante lo que nosotros digamos que somos, sino lo que Dios dice que somos nosotros. También vimos un poco y un inicio de que nosotros tenemos propósito en nuestra vida, y que eso significa que nosotros no venimos acá por casualidad, sino que nosotros estamos con un propósito aquí en esta tierra. Y dábamos esta parte del mensaje como una parte pequeña en función a la pregunta que ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? Y precisamente esta respuesta va a darse en cada una de las 5 sesiones de grupos pequeños que vamos a tener, y los 6 mensajes que tenemos nosotros a partir de ahora. Así que gloria al Señor por eso. Hemos escogido un versículo central de esta serie, y ese está en Romanos 8:28, el versículo que muchos conocemos y aparece en su pantalla, y es el versículo esencial de esta serie. Dice Romanos 8:28 en Nueva Traducción Viviente, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. 2 palabras importantes: y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Generalmente este versículo, y posiblemente ustedes ya lo han escuchado antes, generalmente este versículo le damos énfasis a la primera parte del versículo, ¿verdad? Porque dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo amamos. Todas las cosas, dice ahí. Todas las cosas cooperan para el bien. No dice que las cosas buenas cooperan para bien. Esa palabra dice que todas las cosas que nos suceden en nuestra vida cooperan para nuestro bien. Y cuando te digo que son todas, porque Dios tiene la capacidad de tomar las cosas que son buenas, las que no son tan buenas, y las que son malas y terribles, y las hace que eso funcionen para nuestro bien. Nos dice que la palabra de Dios dice que Dios saca provecho y saca el bien, aunque sea cosas de mal, porque tiene esa capacidad. Y es una promesa que no es para todos. Esa promesa es para todos aquellos que lo amamos.
para el bien de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él. El resto del versículo generalmente nosotros lo pasamos como de alto, ¿verdad? Como que no nos enfatizamos en eso, sino en esta, es que les decía que todo lo que nos pasa en esta vida, el Señor lo toma para nuestro bien. Y la segunda parte del versículo dice que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios habla que nosotros, usted y yo, somos llamados de acuerdo con su propósito y el mío. Entonces quiere decir que la palabra llamado y la palabra propósito pues van de la mano. Y esto es lo que vamos a ver durante 6 semanas a partir de ahora. O sea, que el Señor nos llama a un propósito. Ahora, ¿qué es lo primero que pasa por su mente cuando escuchan la palabra llamado, o la palabra llamar, o ser llamado, o que alguien te llama? Yo por lo menos, no sé qué opina usted, pero yo por lo menos, lo que primero se me viene a mi cabeza es que me hacen una llamada telefónica. Sí, no sé si ustedes piensan lo mismo, que es lo que primero se les ocurre cuando hablan de llamada, llamado. Yo he sido llamado. Bien, vean, les cuento algo, y esta historia me va a servir de ilustración. Yo tengo 2 teléfonos, porque cuando entré a trabajar a esta empresa me dijeron: aquí está su teléfono. ¿Okay? Entonces ese teléfono es de trabajo. El teléfono de mi trabajo es un teléfono de empresa, que ha pertenecido a la empresa durante varios años, no sé cuántos. Ese teléfono está en todas las agendas, en todas las listas telefónicas que están en cada una de las oficinas de todos los trabajadores donde yo trabajo. Ese teléfono ha sido asignado, me fue asignado a mí, pero ha sido asignado a otras personas que trabajaron en esta empresa antes que yo. Ese teléfono está en mi tarjeta de presentación. Cuando yo envío un correo, abajo en mi firma está ese teléfono. Todos los trabajadores de la compañía lo tienen. Una cantidad enorme de clientes lo tienen. Los proveedores lo tienen. Si le digo que está en todas las agendas, hay listines de teléfonos y todo el mundo tiene esa lista. Entonces, el teléfono de Giovanni, nada más lo buscan y me llaman. Entonces, ¿se podrán ustedes imaginar la cantidad de personas que tienen ese número telefónico? Y no solamente porque yo se lo he dado, sino que alguien antes de mí se los dio. Y entonces saben que es el teléfono donde pueden llamar. ¿Qué hago yo con este teléfono? Yo con mucho gusto lo atiendo y siempre lo atiendo. O sea, cada vez que mi teléfono de trabajo suena, yo lo atiendo. Pero lo atiendo entre 7 de la mañana, porque entro 8 de la mañana yo a mi trabajo, entre 7, 7 y media ya empiezo a atender. Y dejo de atender como a las 6, 6 y media, porque yo salgo a las 6. Cuando yo llego a la casa, en la noche, yo tomo el teléfono del trabajo y yo lo guardo. Y ya no lo contesto más. Porque yo considero que ese teléfono interrumpe mi tiempo de servicio al Señor, interrumpe mi tiempo de familia y interrumpe mi tiempo de descanso. De hecho, yo en estos momentos estoy en una gaveta desde el viernes a las 6 de la tarde. Y lo vuelvo a sacar a las 6 y media, 7 de la mañana del lunes, cuando me voy para mi trabajo. Porque considero que me interrumpe. Ahora, cuando ese teléfono suena, en horarios que no son laborales, en estos horarios que yo le digo, no lo contesto. Y ahí puede sonar y sonar y sonar y yo no lo contesto. Es más, yo no me doy cuenta si el teléfono suena porque ni siquiera hablando conmigo. No sé si alguien me ha visto con 2 teléfonos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que algunas personas que son mis amigos, más que clientes, más que trabajadores, más que proveedores, son mis amigos, entonces yo les doy mi teléfono personal. Entonces muchas veces me llaman, ¿verdad? Un sábado. Entonces cuando me llama una persona el sábado, oye, y contesto rapidísimo porque algo pasó, porque están utilizando mi teléfono personal y varias personas lo tienen. Y atiendo tan rápido como le puedo atender a cualquiera de ustedes, o cuando ando con mi teléfono celular. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para traer a reflexión algo.
Es una verdad que está escrita en la palabra. Usted es llamado por Dios y yo soy llamado por Dios. Dios nos llama. Dios nos está llamando desde hace mucho tiempo y nos va a seguir llamando. Ahora, ¿qué tal si es Dios quien lo llama a usted? ¿Qué tal si fuera Dios el que estuviera utilizando un teléfono, que me estuviera llamando y no le contesto, lo ignoro y veo que suena esa llamada de Dios y suena y no contestamos y dejamos que se desvíe esa llamada al correo de voz? ¿Y qué tal si nosotros, en medio de toda esta vida, tenemos a nosotros nuestro medio de llamada al Señor metido en una gaveta? Porque nos interrumpe nuestra vida diaria, porque no queremos que tengamos interrupciones, porque no queremos escuchar, porque ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos está diciendo. Como el celular mío, que yo lo meto en una gaveta, porque lo considero una interrupción. ¿Sabía usted que Dios te llama? Y esa llamada ahora lo vamos a ver, porque hoy vamos a hablar del llamado de Dios para nuestras vidas. Porque cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que contestar inmediatamente. Cuando Dios te llama, no puedes dejar que ese teléfono o esa llamada suene. No puedes ignorar. Hay que contestar con el primer timbrazo. La Biblia dice que usted ha sido llamado. La Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados de acuerdo a nuestro propósito, como decía ese versículo. Somos llamados constantemente. Así que la palabra que yo quiero que nos enfoquemos en toda la serie, porque todos los mensajes de esta serie van a contener la palabra llamado. Y vamos a ver los diferentes llamados que nos hace el Señor en nuestra vida, de acuerdo al propósito de Dios. Y nos vamos a enfocar en esa palabra, porque la Biblia dice que usted y yo somos llamados de acuerdo al propósito de Dios para su vida y para la mía. La palabra llamado en griego, que es el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, aparece en los escritos más de 100 veces y se traduce de diferentes formas, pero en el Nuevo Testamento esa misma palabra original del griego aparece más de 100 veces, y más de 100 veces la mayoría de ellas están relacionadas a nuestra misión, a nuestra tarea, a nuestro propósito, a la razón por la cual usted y yo estamos acá en esta tierra, porque el Señor nos creó a usted y a mí con un propósito y que Él quiere que nosotros lo completemos. Así que todos estos mensajes tendrán la palabra llamado, y el día de hoy tenemos nosotros una explicación. Me voy a concentrar en una enseñanza con respecto a lo que tenemos que saber nosotros de nuestro llamado, de su llamado y del mío. Cuando abrimos nosotros la Biblia, y cuando usted abre la Biblia, se dará cuenta que está llena de historias de personas que fueron llamadas por Dios. La Biblia es un libro acerca de personas a las cuales Dios llamó. Y por lo tanto el Señor lo está llamando a usted y me está llamando a mí, sin excepción. Totalmente. Dios llama a Noé, llama a Abraham, llama a Moisés, llama a Nehemías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel. A todos los llamó en el Nuevo Testamento. También llamó a Pablo, a Pedro, a María, a Felipe. Llamó a David, llamó a Salomón. A todos ha llamado. Entonces nosotros también tenemos un llamado en nuestra vida. Es un llamado para cada una de las personas que le pertenecemos, porque nos da identidad, nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de Él, nos adopta para llamarnos a su propósito. Todos somos llamados por Dios, y ustedes, ninguno de ustedes es la excepción. Ni los que me están viendo por la cámara, ni el video grabado,
ni los que están en Zoom. Todos tenemos o somos llamados por Dios. Y eso es muy importante, vital para nuestras vidas. Por eso es que quiero dar una visión general, así como la semana pasada di algunas cosas que nosotros sí considero que tenemos que saber con respecto a nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, qué dice el Señor que somos, y hoy queremos hablar cosas importantes con respecto a nuestro llamado. Porque vamos a hablar de nuestro llamado y vamos a ver los 5 llamados que el Señor nos hace para nuestra vida. Así que tenemos que saber qué estamos hablando y de qué vamos a hablar, y les pido por favor, vea, como su pastor y con muchísimo amor les digo, no se pierdan la bendición de hacer este grupo pequeño, de integrar un grupo pequeño, porque vamos a dar tiempo de 40 días para saber por qué usted está vivo 27,000, 28,000, 30,000 días en su vida. 40 para saber qué tiene que hacer usted en 30,000 días. Esa es la relación que yo saco, y no es nada, no es nada. Entonces, vamos a ver hoy 6 cosas que necesito saber, usted necesita saber, yo necesito saber acerca de nuestro llamado. Así que oramos por favor para ponernos en manos del Señor y oídos atentos, corazón dispuesto, porque la palabra del Señor dice ella misma que es como una semilla y cae en terreno fértil o cae en terreno pedregoso, en terreno lleno de maleza. Y ahí es donde representa nuestro corazón y el mío, representa ese terreno. Y eso está en manos de usted y mías, de que esa semilla caiga en terreno fértil o en terreno pedregoso. Bendito Santo Señor, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que eres, por tu misericordia, por nuestro llamado, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos, sea acá en el templo que estamos, Señor, o por medios electrónicos que estamos escuchando este mensaje. Queremos, Señor, que por favor nos hables claro. Ponemos, Señor, nuestra disposición. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, a abrir nuestra mente y a abrir nuestro corazón para recibir el mensaje que has dispuesto para esta noche. Y de parte mía, Señor, de nuevo te pido por favor, Señor, que sé que mi llamado es por misericordia, y por lo tanto por misericordia, Señor, me presento delante acá para decir lo que tú has dicho por medio de tu palabra. Lo expongo, Señor, lo quiero exponer, el mensaje que tú ya diste y que me has llamado a dar, en el nombre de Jesús. Amén. Primera cosa que debemos aprender, cosa que tenemos que ver, número 1, está en su bosquejo. Por eso les digo que por favor tomen sus apuntes en el bosquejo. Dice, cosas que tengo que saber de mi llamado. Número 1, mi llamado es un regalo de Dios. Mi llamado es un regalo de Dios. ¿Por qué digo que es un llamado? Mi llamado es un regalo. Su llamado es un regalo. Porque yo no hago nada para ganármelo. Porque yo no me lo merezco, ni usted se lo merece. El llamado de Dios para su vida. Porque no puedo hacer absolutamente nada que pueda hacer yo para obtenerlo. Porque su llamado y el mío no es negociable, ni lo puedo negociar con Dios. Porque su llamado y el mío, ninguno, ni usted ni yo lo podemos cambiar, o lo podemos hacer diferente. Porque nuestro llamado es un regalo por gracia. Es un regalo para usted, para mí. Cuando el Señor me creó a mí y lo creó a usted, nos llamó para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, y eso es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Gálatas 1, en el versículo 6, Pablo explica eso, y es donde tomo yo este primer punto. Pablo estaba hablando a los miembros de una iglesia que estaba en Galacia, y habían unos miembros que se habían alejado del evangelio de Jesucristo que Pablo les había predicado. Y entonces ellos empiezan a desviarse y a volverse de nuevo a escuchar las enseñanzas de los judíos, que hablaban del viejo pacto, pero se estaba dando el nuevo pacto, las buenas nuevas, las nuevas del evangelio. Entonces Pablo les escribe para corregir eso y les dice lo siguiente. Dice, me asombra que tan pronto estén ustedes, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó? Dios mismo. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo.
por un regalo. Pablo dice a aquellas personas que fueron llamadas a formar esa primera iglesia, que fueron llamadas a predicar el evangelio, que fueron llamadas a ser discípulos de Jesús, que su llamado fue por gracia, por un regalo. Como su llamado hoy es por gracia, es un regalo. Nosotros, al igual que ellos de ese tiempo, fuimos llamados por gracia, por su gracia, por un regalo. Nosotros entendemos nada más para recibir ese llamado. Somos bendecidos por gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros somos pecadores y a pesar de que Dios sabía antes de que usted y yo naciéramos que íbamos a ser pecadores, que cometeríamos muchos errores, que haríamos muchas cosas que le desagradan, Él quiso darnos un llamado y antes de crearnos. Y darnos el llamado para usted y para mí. Así lo dice la Biblia. Dice, pues Dios, 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó. Nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, dice Pablo a Timoteo, sino porque era su plan desde el comienzo del tiempo. Llamado, salvación y propósito, todos de la mano. Los tres de la mano. Llamado porque soy salvo. Nos salvó y nos llamó. No nos salva para que nosotros sigamos haciendo lo que nos da la gana. Él tiene un plan para nosotros, tiene propósitos para nosotros. Y nos llama por gracia. Yo puedo resumir este primer punto, mis hermanas y mis hermanos, los puedo resumir de la siguiente forma. Dios me da un llamado, le da un llamado a ustedes simplemente ¿por qué? Porque lo quiere dar. Usted tiene un llamado simple y sencillamente porque Dios quiso hacerle un llamado. Simplemente. Y usted y yo, si tomamos la decisión de recibir ese llamado o decido no recibirlo, nos toca a nosotros recibirlo. Y esa es la decisión que usted y yo tenemos que tomar, porque nos regala nuestro llamado. Amén. Punto número 2. Siguiente cosa que debemos saber de nuestro llamado. Siguiente punto. Soy llamado para el propósito de Dios. Fui creado y llamado para el propósito de Dios. Entonces usted me dice, ¿de lógico? ¿De sí? Bueno, es que muchas veces nosotros pensamos que fuimos llamados, sí, pero hacemos y queremos hacer nuestro plan y no el de Dios. Queremos contestar el llamado haciendo lo que nosotros queramos. Porque el llamado no es su llamado, sino el llamado de Dios. Porque usted y yo fuimos creados por Dios, para Dios y para sus propósitos. El llamado de Dios para ustedes acerca de su plan, del plan de Dios. No del plan suyo ni del mío. El llamado es acerca del plan de Dios, acerca del propósito de Dios. El llamado es en función al sueño de Dios, no al sueño suyo, ni el mío. El propósito de Dios para mi vida es el propósito de Dios para mi vida, no el propósito mío para mi vida. El propósito de Dios. Es más, no es el propósito ni de sus papás, ni es el propósito de su esposo, ni el propósito de su jefe, ni el propósito de sus amigos, ni el propósito de nadie, es el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos personas que quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen que hay que hacer. La sociedad quiere que nosotros hagamos las cosas que la sociedad dice. Pero nosotros somos llamados a los propósitos de Dios, al plan de Dios, no al plan de allá afuera. Y nosotros tenemos que tenerlo claro porque nosotros generalmente empezamos, ¿verdad?, a irnos sobre el plan de este mundo. Porque el plan de este mundo es facilito, va como para abajo, es como el agua. ¿Usted ha visto cuando usted echa agua que el agüita agarra por donde mejor puede? Por lo más fácil. Y entonces a nosotros nos atraen esas cosas. Pero nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos llama a hacer, a cumplir sus propósitos, a responder que sí, quiero ser obediente, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Les voy a contar algo de mi vida. Y abro un poquito mi corazón y les cuento un poco. Yo me enteré de mi llamado. Dios me llama estando joven. Y yo en un encuentro en el 1983, yo escuchaba una canción y esa canción decía: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras. En una reunión de la Iglesia Católica. Y yo nada más lloraba. Yo no sé por qué lloraba escuchando esa canción, pero no hice nada. Y después recibí varios llamados en mi vida y recuerdo claramente cuando el Señor, por medio de la enfermedad de David, me llamó y me dijo: entrega a tu hijo y entrega tu vida a mí. Los dos me pertenecen. Y yo efectivamente le entregué la vida. Dice: Señor, es tuyo y hace lo que tú quieras, es tu voluntad, porque me rendí. Pero no lo entendí y no respondí a ese llamado. Y después, estando ya viejo con 30 y tantos años, yo respondo a ese llamado de Dios. Y entiendo que es Dios el que me está llamando. Y es más, yo no sabía mucho de lo que estaba pasando. No me lo merecía para nada. Mi vida era un desastre, estaba vacía mi vida. Por supuesto no era digno de recibir ese llamado, pero yo digo que sí. Y no entendía mucho. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo precisamente esto que voy a enseñar durante 6 semanas. Y fui entendiendo. Y cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo, y cuando yo decidí delante del Señor confesar mis pecados, y cuando yo decidí hacer ese paso de fe y decirle: Señor, te entrego mi vida, eres mío, soy tuyo, Señor. Decidí seguirlo, decidí ser su discípulo, decidí servirle. Yo decidí servirle el resto de mi vida. Y lo primero que hice fue entender que yo era llamado a pertenecer a una iglesia y nos congregábamos, Helen y yo y mis hijos, muy regularmente. Eran pocas las veces en que nosotros faltábamos a la iglesia un sábado o un domingo. Muy pocas. Llegué a un encuentro matrimonial y me di cuenta que yo era llamado a servir junto con mi esposa, a servir a esas familias, a esos matrimonios que llegaban destruidos, destrozados. Y entonces yo decidí, respondí el llamado de servir. Primero respondiendo el llamado de pertenecer a la familia de Cristo, de estar activamente en una iglesia. Entonces decidí después buscar más de Él. Entendí que el Señor me estaba llamando a buscarlo más, a entender más de Él, a saber más de Él. Entonces empecé con discipulados, leyendo más la Biblia. Pero sobre todo decidimos, mi esposa y yo y mis hijos, a entrar a un grupo pequeño. Y ahí vino un cambio tremendo en la vida de esta familia que hoy sirve al Señor. Pero impresionante lo que hizo el Señor a través de ese grupo pequeño. Y muchos años estuvimos ahí. Porque yo sentí que el Señor me estaba llamando a conocerlo más. Y todo fue pasando poco a poco. O sea, le estoy hablando de todo esto, le estoy hablando de muchos años. Poco a poco el Señor, porque hay una verdad en esto respecto a su llamado y el mío. Dios no nos muestra su visión, ni se la va a mostrar a usted, ni me la va a mostrar a mí de todo, así de una vez: tome esto lo que tengo para usted, este es su llamado. Él va mostrando, Él va dando, Él va mostrando poco a poco, se va revelando poco a poco, y después uno va entendiendo conforme va obedeciendo. Entonces nuestro llamado es así: Él nos llama, nosotros obedecemos, y cada vez que obedecemos Él nos abre más la visión y nos muestra más, y nos muestra futuro qué es lo que tenemos que hacer. Porque el Señor no nos va a revelar, si nosotros no somos obedientes, no nos va a seguir revelando nada. Porque es paso a paso, es obediencia y obediencia y obediencia, para que el Señor vaya revelando y revelando y revelando. ¿Por qué te va a decir algo si no sos obediente? ¿Por qué te va a seguir llamando a otras cosas si no sos obediente? Así de simple. Y entonces, después de varios años, yo una madrugada tomo la decisión de levantarme a orar,
y me pongo de rodillas y pongo mi cabeza en el suelo y le digo: Señor, yo quiero que tú me utilices. Yo quiero que me uses en lo que tú quieras. Señor, y yo quiero obedecerte y hacer lo que tú me pidas. Hazlo, Señor. Y en esa madrugada me levanté, lloré, y no adivinan qué pasó. ¿Saben qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, no hubo ángeles que cayeran, ni truenos que sonaran, ni luz resplandeciente. Es más, no me puse canoso como Charlton Heston en los 10 mandamientos, no, nada de eso. Y siguió pasando el tiempo. Y siguió pasando el tiempo. Y le repito, antes de que yo fuera llamado a pastorear, mucho antes de eso fue. Lo que pasó después de esa noche es que yo decidí responder a lo que yo sentía que era un llamado de Dios. Y de dejar totalmente cualquier cosa que no fuera centrarme en el llamado de Dios para mi vida. Y entonces me di cuenta que mi trabajo, mi profesión, mi carrera y mi puesto era solamente para pagar las cosas que tengo que pagar para poder mantener a mi familia y vivir tranquilo. Eso me di cuenta. Porque mi llamado es de Dios y mi carrera y mi trabajo y mi puesto es para ganarme la vida. Porque mi prioridad es Dios. Ahora, mi carrera y mi trabajo son medios que usa Dios para darme lo que necesito, pero también son cosas que también el Señor utiliza para que yo ejerza aquello que me ha llamado a hacer. Porque mi llamado tiene que ver con mi propósito en la vida. Mi llamado tiene que ver con la vida que agrada a Dios. Mi llamado, repito, antes de que fuera llamado a ser pastor, mi llamado era porque yo quería ser obediente. Y no entendía mucho. No entendía mucho. Ese llamado era llamado a servir, llamado a pertenecer a una comunidad, a la familia de Dios, llamado a hablar a la gente de las buenas nuevas y ser testigo del Señor, llamado a adorarlo, llamado a conocerlo más, llamado a acercarme más a Él. No necesariamente a ser pastor. Y de hecho yo le decía: no, Señor, usted se equivoca. No, yo no. Y yo no. Y ahora entiendo que mi carrera, mi título, mi puesto puede coincidir con mi llamado, pero no es mi llamado. Puede coincidir, porque yo puedo adorar al Señor, pues yo puedo presentarle al Señor a personas que no lo conocen en mi trabajo. Y puedo dar consejería en mi oficina. Y he sido bendecido con eso de los últimos trabajos y ahora sigo haciéndolo. Porque simplemente coinciden. Porque he tenido un montón de trabajos. Vea, yo jalaba parlantes, así como esos. Yo les cuento a ellos que yo los monto acá porque yo montaba parlantes iguales, eran más pesados. ¿Sabe qué hacía yo? Yo cantaba bingos. 40. Vea que tengo estilo de cantador. Yo cantaba bingos. Después fui jefe de transportes. Jefe de transportes. Los muchachos de transporte de una empresa de consumo de alimentos, yo los dirigía. Después fui jefe de bodega de repuestos. Y después trabajé en logística. Y después me pasé para ventas. Después de trabajar un montón de veces, un montón de años de operaciones. Y después me puse a vender. 5 empresas diferentes, un montón de trabajos diferentes, en lo que a usted se le ocurra. Pero mi llamado no ha cambiado. Mi llamado no ha cambiado. Mi trabajo se ha cambiado mucho. Mis puestos y mis proyecciones.
Eso sí ha cambiado mucho, pero mi llamado no ha cambiado. Mi llamado no. Ese llamado que Dios me dio por gracia, por misericordia. Porque mi llamado no es mi sueño, no es mi propósito, es el llamado de Dios, es el sueño de Dios, es el propósito de Dios. Efesios 2:10 dice: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Usted y yo somos la obra preciosa de Dios. Somos una obra maestra de Dios, creada por Dios. Pero usted y yo solamente podemos hacer evidente eso. Usted y yo solamente podemos aparentar, o sea, mostrar eso de ser una obra perfecta, hacer evidente. Se podrá notar esa obra maravillosa de Dios en su vida solamente cuando usted y yo cumplamos el llamado de Dios. Porque si nosotros estamos haciendo cosas diferentes a las cosas que el Señor nos pide que hagamos, esa grandeza, esa belleza, esa gran obra maestra no va a salir. Porque vamos por otro lado. Porque estamos haciendo otra cosa. Esta palabra dice que nosotros somos llamados a hacer buenas obras, a hacer las cosas y las buenas obras que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, las cosas que ha preparado. Somos llamados a hacer buenas cosas. No nos fuimos llamados solamente a respirar y a ocupar un espacio en esta tierra para después morirse. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados y puestos en esta tierra por los propósitos y el llamado de Dios a cumplir sus propósitos. Porque cuando nosotros pensamos que nosotros estudiamos y nos esforzamos para tener una bonita casa, para tener un carro, para criar nuestros hijos, para cumplir las cosas que quiero tener, y después cuando ya estoy un poquito mayor ando buscando tener una segunda casa porque digo es que para alquilarla y tener una pensión más tuanis, y después ya nada más para morirme, ya me morí ya, porque ya después me pensioné y entonces me asolé un ratito y qué rico, pensionado, ya me morí, ya. Para eso usted no nació, ni para eso fue pensado por Dios. No fue para eso, no puede ser tan simple, no puede ser tan pequeño, no puede ser tan insignificante para que sea usted la obra maestra de Dios. No lo puede ser, porque somos llamados a más que eso. Versículo Efesios 2:10 al puro final, las cosas que Él preparó tiempo atrás. Porque las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos, los propósitos de Dios para su vida y la mía, el llamado de Dios para su vida y la mía fue de muchísimo tiempo atrás, preparado por Dios muchísimo tiempo atrás. Y ese es el tercer punto. El tercer punto dice que Dios me escoge, Dios lo escoge a usted, lo llama antes de que naciera. Vea qué linda verdad. Dios escogió mi llamado y el suyo antes de que nosotros naciéramos. Entonces nosotros no podemos ser una casualidad, no podemos estar aquí porque como dicen la gente aquí es que no apareció de la nada y aquí no hay un creador, simplemente es que aquí nacimos, aquí estamos y no. Gálatas 1:15 dice: antes de que yo naciera, dice la palabra, antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Dios me llamó por su gracia. Eso nos enseña Pablo. Pablo nos dice que ya nosotros teníamos un llamado antes de ser creados, antes de ser pensados por Dios. Antes de todo eso, Él nos había elegido. Antes de que usted naciera, usted había sido elegido por Dios, elegida por Dios. Y antes de que usted naciera, era llamada y llamado por Dios. Antes. ¿Qué significa esto? Que no somos un accidente. Que no estamos aquí porque a su papá y a su mamá se equivocaron en la cuenta, como dice la canción. No, porque tenemos un propósito. O sea, el Señor no dice: ay, qué tirada, es que mira, esta parejita se jaló una torta, entonces, bueno, y vamos a ver cómo le buscamos un llamado y un propósito a esta muchacha, a este muchacho. No es así.
Él tenía un propósito y tenía un llamado y los eligió a todos y después utilizó lo que pasa en esta vida para traernos a esta tierra y para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Entonces nosotros no podemos, hace un par de semanas hablábamos de esto y hablábamos de que no somos un accidente, que pueden haber padres por accidente, pero no hijos ilegítimos, ni hijos sin propósito. Puede haber sido un embarazo no planeado, pero no un hijo sin plan, sin propósito. Porque nosotros todos somos llamados de acuerdo al propósito de Dios. No porque sus papás se equivocaron. No es así. Porque ese llamado es antes. Y ese propósito es antes. Y usted y yo, igual que Pablo, que él afirma, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó. Ese versículo es para usted, para su vida, para mí, para mi vida. Porque no solamente a Pablo le dio esa promesa, quedó escrita para que esa promesa fuera para nosotros hoy. De que antes de que usted naciera, y piénselo y reflexione en eso, antes de que usted naciera, antes de que usted estuviera siendo creado en el vientre de su mamá, ya antes de eso usted había sido llamada, había sido llamado. Nos eligió antes de eso. Por lo tanto, nosotros no venimos de aquí por la casualidad, por lo que pase. Venimos acá porque tenemos un plan y el Señor nos planeó esa llegada a la tierra. Amén. 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 Bien. Número 4, otra cosa que yo necesito, usted necesita saber de su llamado. Mis pecados y mis errores, sus pecados y sus errores no cambian su llamado ni cambian mi llamado. Lo que usted hizo y lo que usted haga, sus pecados y sus errores no van a cambiar el llamado de Dios para su vida. Y eso me pone a mí muy contento. Me pone tranquilo. Porque mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. No cambian el llamado de Dios para mi vida. Entonces, no importa qué mal está su vida, no importa si está hecha un desorden, no importa lo que esté pasando, no importa lo que usted hizo en el pasado, no importa eso, porque nada va a cambiar su llamado. Permiso. Porque el llamado es permanente y Dios no lo cambia, no lo va a cambiar. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en una carta de Pablo a Timoteo, donde él explica lo complicado que era él. Donde Pablo le explica a Timoteo y le dice, mire, es que viera la vida que yo tenía. Porque Pablo, antes de ser apóstol, era perseguidor, asesino de cristianos. Pablo era un terrorista, por decirlo así, que perseguía. Él iba de casa en casa tratando de llevar gente a la casa para después matarlos. Entonces Pablo le explica eso a Timoteo y es para nosotros también una palabra importante. Dice 1 Timoteo 1, el versículo 12 y 13, aparece en su pantalla. Dice Pablo diciéndole a Timoteo, él era un discípulo de Timoteo, de Pablo, y se convirtió después en pastor en la iglesia en Éfeso. Dice, doy gracias al Señor que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Vea lo que dice Pablo. Me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era blasfemo, perseguidor, insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era incrédulo y actuaba con ignorancia. Y qué interesante cuando dice actuaba con ignorancia, porque muchas veces usted y yo actuamos con ignorancia. ¿Qué es actuar con ignorancia? Es hacer tonteras. Es hacer algo tonto, algo sin gracia, por ignorancia. Dígame una cosa, ¿cuántas veces usted ha actuado con ignorancia? Levante la mano quien ha actuado con ignorancia. Yo levanto acá y ¿verdad? Bueno, me alegra por los que levantaron la mano, porque ese es el proceso de un apóstol. Así como Pablo, que dice que actuaba con ignorancia, reconoció que actuaba con ignorancia y después se convirtió en apóstol. Eso es así. Actuamos por ignorancia. Pero a pesar de eso, el llamado no va a cambiar.
Pablo reconoce lo que él fue, pero no cambió. Y cuando el Señor lo llamó, él sabía que eso era Pablo. Y él se convirtió posiblemente en la persona más usada por Dios de toda la historia. Escribió más de la mitad del Antiguo Testamento, evangelizó todo el Imperio Romano, plantó iglesias, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Todo por misericordia. Por eso es que yo estoy tan insistente. Yo le digo: Señor, por tu misericordia me voy a levantar y me voy a poner al frente de todos ustedes. Por misericordia. Y doy gracias al Señor porque mi llamado no ha cambiado. Y Dios me dice: Giovanni, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, tu llamado no cambia, sigue siendo el mismo. Eso no cambia tu llamado. Porque lo había dicho también, es que el Señor tiene solamente un plan A para nuestra vida, no hay plan B. Y el plan A se planteó antes de que usted y yo naciéramos. Por lo tanto, ya Dios sabía en su eterno conocimiento qué es lo que usted y yo íbamos a hacer. Y aún así teníamos el llamado antes de que naciéramos. A pesar de que sabía todas las cosas que usted y yo hacemos y que no le agradamos. ¿Sí me explico? 5. Otra cosa que usted y yo tenemos que saber acerca de nuestro llamado. Mi llamado es permanente. Lo que quiero decir con permanente es que nadie lo puede quitar. Ni usted se lo puede quitar de encima. Ni el enemigo se lo puede quitar. Satanás no le puede quitar su llamado. Otras personas no se lo pueden quitar. Porque el llamado es permanente. Es para usted, de parte de Dios. Ni yo mismo lo puedo quitar. Ni usted misma, ni usted mismo. Vean lo que dice Romanos 11:29. La palabra de Dios dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Quién dice amén a esa palabra? Son irrevocables. Irrevocables quiere decir que son permanentes. El llamado a su vida nunca va a cambiar, sin importar lo que haya hecho uno. No puede cambiar a pesar de los momentos que pasamos en esta vida. No puede cambiar. No puede cambiar el cuándo ni el dónde. No va a cambiar ni el cómo. No va a cambiar porque el Señor ya lo había establecido antes de la creación. Entonces, si mi llamado es permanente, por favor, y anoten esto. Si mi llamado es permanente, si su llamado es permanente, irrevocable, permanente, que se mantiene durante todo el tiempo, si su llamado y mi llamado es permanente, eso quiere decir, lo pongo al revés, que todo lo que no es permanente no es su llamado. Todo lo que no es permanente no es su llamado, por lo tanto su trabajo no es su llamado, ni su profesión es su llamado, ni su deseo de hacer cosas es su llamado, porque eso es pasajero, porque el llamado es permanente. Entonces mucha gente dice: es que mi propósito en la vida es ayudar y hacer estas cosas y viajar por todo el mundo y poder colaborar con no sé qué cosas. No. El llamado lo establece Dios. El llamado lo dice Dios. No sale de nosotros mismos, ni de nuestra inspiración, ni de nuestro yo interior. El llamado es de Dios. Y por eso ponía el ejemplo de mi trabajo. Porque mi trabajo no es mi llamado. Porque mi trabajo cambió y va a cambiar y va a terminar. Es más, y me despidieron y me quedé sin trabajo por 3 meses. Ese no es mi llamado. ¿Alguna vez usted ha estado sin trabajo? Ese no es tu llamado. Porque vamos a tener muchos trabajos. Y la Biblia dice que mis dones y los dones suyos, que mi llamado y su llamado no pueden ser quitados. Simplemente. Así que no importa lo que pase, son permanentes. Son permanentes. Sexto punto, ahí en el bosquejo dice 7, pero son 6.
Sexto punto. Mi llamado está conectado al de otros. Mi llamado está conectado al de otros. Eso es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo no podemos cumplir el llamado para nuestras vidas solos. No podemos, es imposible. Solo lo podemos hacer estando conectados con otras personas. Vea qué interesante y qué sabio es el Señor y el poder del Espíritu Santo para poder inspirar a las personas que escribieron la Biblia. Es que es solamente Dios y solamente la inspiración del Espíritu Santo. Es que no puede haber otra explicación. Para que nosotros cuando estudiemos esto nos demos cuenta de grandes verdades. Vean, no puede usted ser lo que Dios quiere que usted sea. Usted no puede ser la persona que Dios quiere que usted sea estando solita. Usted no puede cumplir lo que Dios quiere que usted haga por su propia cuenta. No es imposible. Tiene que hacerlo en conjunto con otras personas. Entonces, ¿a qué digo yo de la inspiración del Espíritu Santo para lo que está escrito? Porque la Biblia dice que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hijos de Dios, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Las partes de su cuerpo y las partes de mi cuerpo están conectadas y no actúan solitas. No pueden. Entonces, yo puedo tener un ojo que si no está, o mis ojos, si no están dentro de la cavidad acá y están conectados con el resto de mi cuerpo, no sirven de nada. Porque si usted se saca un ojo y lo pone acá, el ojito no va a ver solo. Entonces, el propósito del ojo, que es darnos vista al cuerpo, no se va a cumplir. No hay propósito fuera del cuerpo. Así de simple, no hay propósito. Ustedes me están escuchando por un oído que está conectado al cerebro y que me escuchan y que saben y entienden las palabras que estoy diciendo, porque está conectado al cerebro. Y lo pueden hacer, tienen una mano que está conectada al cerebro y que está conectada al cuerpo y que está conectada a lo que están escuchando, y pueden tomar la decisión de tomar el lápiz y hacer apuntes, como los veo algunos haciendo apuntes. Esta manita no puede estar moviéndose sola. Esa mano tiene una gran capacidad de escribir, de agarrar cosas, de sostener. Y si esa mano a usted se la cortan, esa manita sola no puede cumplir el propósito para el cual está hecha. Entonces, igual que el cuerpo, así es la iglesia. Y igual que las partes del cuerpo, usted es una parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces no puede cumplir los propósitos de Dios fuera de la iglesia. No es posible, por eso insisto tanto. Hay que conectarse, hay que venir aquí el fin de semana, hay que ir a los grupos pequeños, hay que integrarse a los grupos pequeños, porque si no, nosotros fuera del cuerpo de Cristo nos podrimos. Como la mano que me corto se pudre. Porque el propósito de Dios para nuestra vida no se cumple, porque es imposible, porque necesitamos conexión. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Porque fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, usted no puede cumplir el propósito de Dios para su vida. No puede. No puede. Efesios 4:4 dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Un mismo cuerpo, un mismo llamado, una misma esperanza. Un mismo espíritu, un solo cuerpo, un llamado. Y todos somos llamados para el propósito de cada uno de nosotros, pero en familia, en conjunto, o en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar conectados al cuerpo de Cristo. Hay muchos cristianos que tienen el error, que dicen: es que no, yo tengo una vida, mi relación es con Dios. Y sí, nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Entonces mira, Giovanni, gracias, los invito a la iglesia. No, gracias, mira, es que yo he decidido tener una relación sola con Dios. Engañados por el enemigo. En la Biblia en ninguna parte dice eso. Y la gente que dice que va a ir se mete en monasterios y no sé qué cosas,
No, eso es imposible, eso es incorrecto. Es en familia, es en la iglesia, es en el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo. Es uno de los llamados, y lo vamos a ver en detenimiento. Porque no se cumple el propósito. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo se conecta usted? Usted que me está viendo en este video, en el Facebook, en el Zoom, ¿cómo se conecta usted al cuerpo de Cristo? Por los grupos pequeños es la mejor forma. Esa es la forma en que nosotros podemos tener conexión. Aprender de otras personas, que oren las personas por nosotros, que entiendan nuestras necesidades, que podamos tener momentos para poder conocernos, para saber entender y saber qué es lo que yo necesito y cómo puedo yo recibir apoyo de los miembros de la iglesia, y cómo yo puedo dar apoyo a esos miembros de la iglesia y cumplir el propósito de Dios. Por eso insisto y insisto y digo y digo y digo y seguiré diciendo: esta iglesia es de grupos pequeños, porque así lo dice la palabra, porque así lo estableció Dios, y porque así el Señor me lo ha dicho, y siento del Señor que es así, que esta iglesia se va a caracterizar por grupos pequeños. Siempre, siempre, y así va a ser. Y así vamos a alcanzar personas, y así vamos a servir a las personas, y así vamos a crecer en el conocimiento de Dios, y así vamos a adorar al Señor, y así vamos a tener nosotros conexión como cuerpo de Cristo que somos. Así. Tenía una reunión con mi mentor y pastor Steve, y me decía a Helen y a mí: yo hablo de ustedes, dice, yo hablo de ustedes con otros pastores en Estados Unidos. Y ay, Paz, ¿en serio? ¿Qué está diciendo, Paz? Que ustedes son una iglesia de 95 miembros de grupos pequeños que nacieron en pandemia. ¿Y? Solo Dios, Giovanni. Solo Dios. Y así es, solo Dios. Porque ha agregado. Porque el 50% de esas personas no pertenecen a nada, o están alejados. Y ha sido la oportunidad para que se acerquen. Por eso les digo: asistan a un grupo pequeño, intégrense en un grupo pequeño y traigan gentes, invítelos. Invítelos, no se guarde esa bendición solamente para usted, y no se niegue esa bendición a usted mismo. Porque en estas 6 semanas vamos a aprender, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Vamos a saber de los propósitos de Dios, vamos a saber de nuestros llamados. Pero no se vaya a quedar usted desde la gradería viendo los toros. Se pierde esa bendición. Y les decía, y por eso les entregaba esto. Y la semana pasada hablábamos de esto. Y los que no oyeron el mensaje, les pido por favor, lo pueden escuchar en las redes sociales. Son 40 días. Es mucho dedicarle 40 días para saber por qué usted está vivo en esta tierra. Es mucho 40 días de su vida para saber qué es lo que tiene que hacer en los 30,000 días restantes que usted tiene para vivir. Es mucho. Simplemente es lo que quiero. Y lo hago porque yo voy a dar cuentas de esto. Porque yo como pastor, lo primero que el Señor me pide que haga es que capacite al cuerpo de Cristo. Y por eso enseño y me esfuerzo por enseñar. Porque esto he sido llamado a hacer como pastor. ¿Sabe por qué nosotros nos llamamos juntos? Porque esto obedece a esta unidad que tenemos que tener. Porque nos pertenecemos. Porque somos un solo cuerpo para la gloria del Señor. Al inicio de la charla les hablaba de la historia o mi cuento de mis 2 teléfonos, y del teléfono que tiene toda la comunidad de tractores agrícolas, industriales y demás. Y yo les decía acerca de las veces que a mí me llaman y yo no contesto. Y vuelvo a lo mismo. Que no sea Dios el que esté llamándolo y usted no contesta.
que no sea ese teléfono sonando. Y la pregunta para usted y para mí es, ¿vas a atender esa llamada del Señor? ¿O lo vas a dejar en la gaveta? Es una llamada que el Señor nos hace y nosotros muchas veces la ignoramos, como yo la ignoré, que ahora les contaba. Y estamos hoy ante una excelente oportunidad de poder empezar a descubrir y desarrollar y vivir el llamado de Dios para nuestra vida. Es una decisión. Si estás o no estás en un grupo pequeño. Así de simple. Efesios 4:1, con esto termino. Pablo a la iglesia de Éfeso: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Les suplico que lleven una vida digna a su llamado. Si no sabemos a qué nos ha llamado el Señor, porque nos está llamando Pablo en este versículo a que vivamos, porque el llamado es un estilo de vida. Y es que la serie no es que no es que yo le pongo estos nombres tan bonitos, ¿qué nombre más bonito? No es que dice viviendo los propósitos de Dios, porque responde a esto, porque es un estilo de vida que no es fácil. Claro que no es fácil. Es cuesta arriba. Es duro. Pero el Señor a usted y a mí nos dio el Espíritu Santo. Y ese podría ser la séptima cosa que usted que tiene que saber de su llamado. Que el Señor le dio el Espíritu Santo a usted, a mí, para que podamos nosotros hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque el Señor nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y yo, como su pastor, le sugiero, le pido que usted considere esta invitación que le estoy haciendo con esto, y que vuelva a ver para atrás y diga: esos 40 días nada más, diga sí, porque yo no conozco nada más importante para nuestra vida que lo que vamos a estudiar a profundidad en estas 6 semanas. No conozco nada. La razón por la cual usted existe, la razón por la cual nosotros estamos vivos en esta tierra, el propósito de su vida, el sentido de por qué el Señor la llama o lo llama. No pierda esta oportunidad. Permítame orar, pongámonos de pie, por favor, para terminar con una oración. Y usted que está ya escuchándome por el Facebook, en el Zoom o en un video grabado, también esta oración, hágala por favor. Aquí estamos en el templo y estamos con ustedes que nos están viendo también en Facebook, que no pudieron venir en Zoom. Amén. Señor, precioso Dios, bendito Señor, gracias Señor, porque nos has amado, nos has creado y nos has llamado. Gracias Señor, porque sé que no soy un accidente, no vine acá por casualidad, sé que tengo un propósito en ti. Gracias Señor, porque tú me creaste. Gracias Señor, porque me has dado un llamado para mi vida. Gracias Señor, porque has dispuesto un plan para mi vida. Me has dado una misión. Hoy entiendo Señor que no estoy aquí para perder el tiempo. No estoy aquí para simplemente esforzarme por tener cosas. Que lo que hago yo como persona en lo secular, en mi trabajo, con los estudios que estoy emprendiendo, simplemente es el medio que tú vas a usar para llenar mis necesidades. Entiendo, Señor, que tú me has llamado para tu propósito, no para el mío. Para tu plan, no para el mío. Que lo estableciste antes de que yo naciera, y por eso entiendo, Señor, que tú me amas, y entiendo lo importante que eres para mí.
Gracias porque me llamaste antes de que yo naciera, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que he cometido muchos errores y he pecado, hoy entiendo que tu llamado hacia mí no ha cambiado, ni va a cambiar. Hoy me doy cuenta, Señor, que no puedo cumplir el propósito para mi vida estando desconectado de tu familia. Doy gracias por eso, porque has dispuesto una familia aquí en Juntos. Somos tus hijos, Señor, y aquí tengo la oportunidad de integrarme. Gracias, Señor, porque me has prometido darme el poder, que es tu Espíritu Santo en mí, para tener la posibilidad de hacer lo que tú me has llamado a hacer. Gracias, Señor, por Juntos, porque esta es la respuesta, Señor, también a tu llamado. Y sabemos, Señor, que como iglesia nos has llamado también a tus propósitos. Aquí en la comunidad de Concepción y alrededores, lo sabemos, Señor. Danos de tu sabiduría, danos de tu espíritu para entender lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Límpianos, Señor, de todo pecado que sabemos, Señor, que tu sangre bendita nos ha limpiado, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada día. Danos de tu espíritu para poder perdonar y poder amar como tú nos pides que amemos, Señor. Gracias, mi Dios, por esta serie que estamos empezando. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los miembros de tu iglesia, sabiendo que tú eres cabeza, Señor, y nosotros el resto de componentes de tu cuerpo, Señor. Te oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Rey. Amén, amén, amén. Demos gracias al Señor. Bueno, amén por todo esto. Dos anuncios antes de despedirnos. El primero es que, como siempre, tenemos miércoles de oración, pero esta semana empezamos a tener tiempo de oración de 7 de la noche a 7:20, porque tenemos grupos pequeños. Pueden seguir mandando sus peticiones al WhatsApp o anotarlas. Ahora al final allá hay una cajita donde ustedes pueden anotar sus peticiones. Y el grupo del Ministerio de Oración vamos a estar orando por sus necesidades. Grupos pequeños. Hoy tenemos espacio martes, miércoles y jueves, tanto virtual como presencial. Si alguno desea ser anfitrión y abrir las puertas de su casa, abra las puertas de su casa. Sea anfitrión. Déjese usar por el Señor y usted verá la bendición de Dios en su casa, ya sea virtual o sea en su casa. Y si tiene dudas sobre esto, acérquese a nuestro pastor y evacúe todas las dudas que tenga. Ahora, si usted todavía no se anotó, acérquese al pastor también al final de la reunión y pida que le ubique en uno de los grupos. Y usted puede ser usado por Dios. Mire, a veces uno invita a familia, invita amigos, y por ejemplo yo invité a mis hermanas y no sentí como que hubiera una recepción, y de hecho antes de hacerlo yo dije, seguro me van a decir que no, pero luego dije, a mí me pueden decir que no, pero a Dios, si Dios usa a esta sierva para que ellas digan que sí, el Señor lo puede hacer. Sin embargo, estoy esperando y sigo orando para que esto pueda suceder. ¿Qué propósito tiene Dios en su vida y en el mío? Qué maravilla encontrar la respuesta en este tiempo que vamos a dedicarle al Señor. Les exhortamos con todo amor, con todo respeto, anótese en los grupos pequeños. 6 semanas, unos cuantos días, y qué bendición vamos a recibir. En el nombre de Jesús, sea glorificado el Señor. Y bueno, sin más por esta noche, decirles que Dios les bendiga, que Dios les use, que Dios les inquiete
y que los lleve con bien a sus hogares, y a los que están en casa, que el Señor haya hablado a sus corazones y su nombre sea el único glorificado. Tengamos los cuidados de protocolo y nos vemos próximamente.